Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Otmar Oduber anuncia que se retira temporalmente del Parlamento. Arubin, un café único en Aruba. Menor fallece en Colombia a manos de su padrastro. 50 migrantes desaparecidos en el mar llegando a Islas Canarias. Compra presenta su Down Intense. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía a través de Primera Plana. Esperamos que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad el señor Otmar Oduber a través de sus redes sociales anunció que se retira temporalmente como parlamentario. Él dio sus motivos específicamente por lo mencionado recientemente por la Corte, en donde allí pues él quiere dar espacio para lo que ha sido la apelación. Todo esto pues él lo describió en sus redes. El señor Otmar Oduber anunció su retiro temporalmente del Parlamento para así poder enfocarse en su defensa legal ante la Corte de Apelaciones en un caso que califica a él como abuso de poder y persecución política por parte del Ministerio Público. El señor Otmar Oduber afirma haber demostrado su inocencia en instancias anteriores y agradece al pueblo de Aruba por su apoyo en las elecciones. Sin embargo, como el Ministerio Público decidió apelar, él también lo hará, confiado en que probará total su inocencia. Como muestra de respeto al sistema democrático y a la separación de poderes, explica que se aparta temporalmente del cargo para atender este proceso judicial. No hará uso del subsidio de transición y continuará apoyando a su partido PPA y a su sucesor en el Parlamento, el señor Edward Peters, a quien considera preparado y comprometido. Otmar Oduber, en su publicación en redes sociales, cierra citando a Martin Luther King, resaltando la importancia de actuar con principios, dignidad y reafirma su compromiso con la justicia, el respeto institucional y la democracia de Aruba. Cambiando de tema, a partir del 1 de enero del 2026 van a venir algunos cambios para lo que trata la licencia de conducción. No solamente para aquellas personas que van a pasar este examen, pero también para las academias que brindan estos exámenes. No solamente el vehículo el cual será utilizado deberá tener todos los documentos en orden, pero también el vidrio no deberá ser polarizado. La señora Liliana Rasmein, relacionista pública del Cuerpo Policial, explicó los cambios que se implementarán a partir del 1 de enero del 2026 en lo que respecta al examen práctico para obtener el permiso de conducir. Rasmein confirmó que actualmente todas las autoescuelas deben proveer su propio vehículo o la persona que va a presentar el examen práctico debe presentarse con su propio auto para dicha parte del examen. Sin embargo, el vehículo debe cumplir con todos los requisitos establecidos por ley, es decir, tener un seguro válido, debe estar aprobado la inspección técnica, el QRIN, y el número de placa debe estar al día. Y según fue declarado por el jefe de Departamento de Licencias de Conducir, el parabrisas delantero no puede tener vidrio polarizado. Esta información ha sido enviada por correo electrónico a todas las escuelas que están al tanto. También ella comentó que muchos de los vehículos utilizados actualmente fueron introducidos durante la época del COVID. En ese tiempo todo se detuvo por varios meses y luego fuimos retomando poco a poco a la normalidad. Agregó que dado que no se renovaron algunos contratos de arrendamiento, por ejemplo con leasing que se conocen para lo que tratan los vehículos que ahora están en uso, explicó también que de esta manera el Departamento de Licencias visitó todas las escuelas y mediante el mismo correo se notificó que a partir del 1 de enero del 2026 todo vehículo utilizado en los exámenes prácticos deberá cumplir con los requisitos legales, es decir, se le notifica con suficiente antelación para que así todos estén bien informados que a partir del 1 de enero del próximo año el vehículo debe estar apto para uso en exámenes de manejo. Gracias a una invitación de Cumpra Local de la Unidad IDEA del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, hoy tuvimos la oportunidad de conocer Arubin's Coffee House. En este lugar es un espacio mágico en donde la comunidad va a poder disfrutar de un delicioso café hecho no solamente con amor, pero muy diferente, y también postres artesanales.
te voy a contar un tiki de Arubin, con ela nace. Arubina nace en el año 2020. Just para gente nos tiene dos locations. Nos tiene un location banda de hospital y es aquí que novo, que nos abrí 6 lunas pasadas. Kiko Arubin te representa para tu gente. Mita que es un lugar hopi cozy, ma purba de así hopi familiar. Mita que es tu gente que a conocerme y que es tiempo aquí por llegar a un lugar hopi familiar. Me conoce hopi gente que está siguiendo desde 6 años pasados. Entonces está hopi agradable, está hopi nice, está sitio hopi contento de tu aceptación como haña del pueblo de Aruba. Arubin está un BBA. Hoy en día nos está contando con 10 empleados, con mitad pisa que no está acompañando aquí, no está tanto empleado, sino que está gente que está dando el lugar que algo especial. Mitad papi hopi kunan, de que ahora gente no está bien, no tiene una buena experiencia. Ese es algo que te marca hopi el lugar que nada. Sobre si vos tienes una buena experiencia, seguro que vos te vas bien aquí nada. Pero me como comenzar, me te acuerdo que me estaba en la casa, cuidando de mi chiquito, anto ma purba de reflejar tu plato nan que me traje en la casa, ma trece aquí nan. Smoothies, lemonades, turcosta natural con fruta real. Anto también turmi bolo nan algo artesanal. Nos tiene gluten free, nos tiene diferentes sortos de bolo, anto ma purba di 13 hopi verdura de e bolo y hopi gente sa DJ. Nos tiene un menú basta grande de breakfast, lo cual está más bendita breakfast con pan de masa madre, con super dulce. Anto nos tiene breakfast también con nosa crea, con traja con waffles traja con mozzarella cheese y almond flour, anto gluten free. Es algo que hopi gente ta pidi. Anto también nos tiene breakfast que está buen día, que está un desayuno local. Nossa curva de así más tanto para el turista, pero me está para que gente de Aruba, nata estima también su croquete, su punchi. Entonces ese es un plato también hopi gustar. Si vos quieres celebrar un birthday, vos tienes un baby shower, vos tienes una fiesta especial, just bota papia con nos purba de adjust na bo budget, kiko botín, kiko nos tiene especial, nos por ofrecer a vos. Entonces también a vos nos tiene patio para fo, que nos estaba a comenzar así un tiki más promoción, para ti un tiki más de evento, nos está pensando de hacer un coffee party, pero finally a unos signos patio, entonces por conectar espacio de padenco es un de pafo. Pero si cualquier gente tiene cualquier evento, no puede celebrar aquí nada. El coffee de no se marca con nuestra gusta, está la base super crema, está un coffee hopi dulce, hopi especial, pero vos por ti un coffee hopi dulce, pero vos ser una persona especial para trabajar ese, para sobre vos trabajar con el machine, si vos no estás así, es una combinación de tu cosas, el barista, el coffee, el servicio, tu costa una combinación para llegar a un buen producto. De manera más vista, por menos, sin dos locations, nos Arubin prome, esta banda de hospital, nos abre de 8 horas, de 4:30 de la tarde, y es aquí nos abre de 8 horas, de 6 horas de agua, pero ahora el high season está comenzando, nos va a comenzar a abrir temas lab, para sobre nos tienen diferentes drinks nuevos que están viniendo, entonces me quiero para gente experimentar de ese. Ahora nos comienza con parte de pafo y es beauty amazing, esta hopi bonita, vos por disfrutar de la mar y vos por disfrutar de el sunset. Nos quiero agradecer idea del Departamento de Asuntos Económicos para la campaña de compra local y para la oportunidad para compartir información de los negocios con la comunidad de Aruba. Y por último, me quiero agradecer a nuestro team, con esta manera nos familia para dar nos está llegando a punto aquí y me está invitando al pueblo de Aruba para pasar cercanos. Bueno, esto es una invitación para que todos vengan a conocer Arubin Harbor House. Somos una tienda completamente artesanal, donde manejamos diferentes tipos de bebidas de diseño, manejamos también un café de especialidad, generando conciencia un poco aparte de cómo tomar café. Entonces, están todos bienvenidos, vamos a tener muchísimos eventos y por acá los esperamos.
Y empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió en las últimas horas en Medellín, porque la comunidad está consternada después de que recibieron información de que un menor de apenas 4 años de edad fue asesinado, al parecer, y bajo la sospecha a golpes de su propio padrastro. La comunidad se encuentra indignada. Este es Cristian González Gallego, alias Lámpara, el hombre que hoy es señalado de haber matado a golpes a Nairkel Aldraín Botia Manrique, de tan solo 4 años de edad, en el barrio Castilla de Medellín. Según las autoridades, este hombre pertenece a una banda delincuencial conocida como Los Mondongueros. El señalado tiene varios delitos. Al capturado le figuran 7 antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, fabricación, porte o tráfico de estupefacientes. Además, ha sido condenado por homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado y extorsión. El papá del menor, a través de chats con otra persona y a los que tuvo acceso a Noticias Caracol, expresó su preocupación por posibles maltratos a su hijo por parte de Cristian González. No tengo muchas palabras que dar, muchas palabras que decir, más que justicia y que se haga lo que se tenga que hacer y lo debido para que mi hijo descanse en paz y se haga justicia. Adicionalmente, el papá del pequeño Nairkel pide ayuda para que el cuerpo pueda ser repatriado a Venezuela. Muy triste por esto que pasó, por esto que sucedió. Y la verdad estamos haciendo lo posible para que mi hijo pueda ser trasladado acá. Ayúdenme a que mi bebé yo pueda verlo por última vez. Alias Lámpara fue enviado a prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Sin embargo, esta decisión deberá cambiar, dado que fue tomada antes de conocerse la muerte del niño. No será por tentativa de homicidio, sino por el homicidio pleno en este sujeto de especial protección que estaba en una situación de indefensión o inferioridad. Eso posibilita la variación de la imputación para ser comunicada al procesado. Según datos de la Alcaldía de Medellín, a hospitales de la ciudad llegan cada mes cerca de 30 niños con signos de violencia física y violencia sexual. Entre tanto, vamos a la República Dominicana, en donde a esta hora se está velando el cuerpo de un joven de 17 años que fue brutalmente asesinado por otro joven, al parecer simplemente por un vapeador. Allí su familia exige justicia. En este audiovisual captado por uno de los vecinos, se puede observar cuando el joven Josué Martínez Reynoso, de 17 años, es montado ensangrentado en una motocicleta de un delivery de colmado y trasladado al hospital de Engombe tras recibir 3 estocadas. Ellos estaban fumando vapor temprano y se manotean, y él se fue y se buscó un cuchillo y lo puñaló y lo mató. Porque él lo había amenazado el domingo que lo iba a matar, y el niño mío, como están impuestos, son canchanchanes, no pensaba eso de él, y él le tiró puñalada fulminante, le metió uno por el costado derecho, le jodió los pulmones, y una en el brazo y una por el cuello. Él le tiró para matarlo. El hecho ocurrió el martes aproximadamente a las 3 de la tarde en el proyecto Guajimía 2 en Las Caobas. Los parientes del occiso exigen justicia y que Rancel Mata Encarnación, de 19 años, acusado de cometer el crimen, enfrente la justicia. Yo no quiero que pase como muchos casos de este país, que lo matan y se queda impune. Su mamá tiene conexiones de fiscalía, pues ella trabaja en fiscalía, y yo no quiero que se quede impune. Por este callejón y con ayuda de algunos vecinos fue trasladado el joven Josué Martínez tras recibir las estocadas. La sociedad de ahora está muy dañada. Los muchachos no asimilan nada de lo que uno le dice. Los consejos que usted le da son de balde. El acusado está detenido y se espera que este jueves la Fiscalía de Santo Domingo Este le conozca solicitud de medidas de coerción. De acuerdo a los familiares, el adolescente se había graduado recientemente de un curso de peluquero y soñaba con tener su propia peluquería. Cambiando de tema, en los últimos días hemos escuchado un rifirrafe y también tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. No solamente por lo mencionado por parte del presidente Gustavo Petro, pero también por el embajador, quien también ha dado su postura frente a la situación.
Frente a cerca de 100 empresarios colombianos, el embajador encargado de Estados Unidos en el país, John McNamara, fue directo. Nos reunimos en un momento particularmente delicado en la relación bilateral. De hecho, estamos en una encrucijada. El camino que elijamos juntos o por separado tendrá profundas consecuencias para ambos países. Hizo cuestionamientos por el incremento en la producción de cocaína en Colombia y por los bajos niveles de erradicación de cultivos de uso ilícito. Existe al menos 253 hectáreas de coca cultivados en Colombia, pero es una cifra. ¿Qué significa en términos que podemos entender? Esa cifra es 6 veces más que la extensión de la zona urbana de Bogotá. Al Estado colombiano, un Estado hermano, le pregunta de manera respetuosa y coloquial: ¿estará en la misa o estará en la procesión? Y le pidió al gobierno colombiano tomar acciones concretas en la lucha contra el narcotráfico. Pedimos que restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunos, pero todos, eliminando las suspensiones actualmente vigentes, y ya hay varias. Respecto a esta petición, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X que la ley colombiana establece que si hay procesos de paz avanzados, entonces la extradición se suspende. El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros. Entre tanto, en Ecuador, exactamente en la frontera entre Ecuador y Colombia, se han presentado distintos enfrentamientos entre las autoridades y distintos pobladores quienes han decidido bloquear este sector. La razón, a continuación. A las 5 de la madrugada de este miércoles, 200 policías y militares llegaron al sector de la posta en Montúfar, Carchi, para despejar la vía panamericana. Un grupo de manifestantes se resistió y los uniformados usaron gas lacrimógeno en este tramo para dispersarlos. El enfrentamiento duró 15 minutos y terminó con 3 detenidos. Recordemos que estamos bajo un estado de excepción que está restringiendo la reunión. Después, maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte y de Panavial retiró montículos de tierra, alambres y neumáticos. Hemos sido recibidos con piedras. Hemos también encontrado evidencias de que existen bombas Molotov. En una hora quedó habilitado este tramo y avanzaron cerca de 100 vehículos que estaban atrapados. Luego el último bloqueo en Piquiucho, límite entre Carchi e Imbabura, también fue intervenido. Allí ya quedaban pocos manifestantes y no había camiones atravesados. Antes del mediodía se habilitó la ruta. La reapertura de la Panamericana E35 empezó de forma gradual tras el acuerdo firmado en Juliandrade entre transportistas de carga pesada y el gobierno, que incluyó el uso de playas de estacionamiento de Panavial, la construcción de áreas de descanso, indemnización a conductores víctimas de la delincuencia y mesas de trabajo cada 15 días. Entre tanto, en este momento se abrió una investigación para conocer cuál es el paradero de cerca de 50 migrantes que salieron de Senegal, de un grupo de 300 migrantes que querían llegar a la Gran Canaria. Sin embargo, de estos hay 50 que se encuentran desaparecidos. Son los 248 supervivientes de una travesía mortal. Llegaron en agosto a Gran Canaria. Una vez en tierra contaron que habían salido 11 días antes desde Senegal, pero que eran 300 los tripulantes, 50 más de los que pisaron suelo canario. Entonces esos 50 de los que se habla, pues se empieza a investigar qué es lo que había ocurrido, ¿no? Cada vez que había un problema, pues se le achacaba el problema, aunque no fueran responsables, a alguno de los ocupantes y los lanzaban al mar. Por eso, Extranjería de la Policía Nacional ha detenido hasta 19 supuestos patrones de la embarcación. Se les investiga por delitos de homicidios y torturas a bordo del cayuco. Se hablaba también de temas de brujería, saben que hay un tema tribal también. Los investigadores habrían logrado identificar a unas 30 víctimas de estas macabras prácticas, aunque sospechan que existen 20 más.
Los detenidos ya están en prisión provisional. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pucci, bancune. O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se está aportando. Los Aruba dushi te van unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando, deporte y enseñanza, se están aportando, cultura del futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport está dando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. El gobierno de Aruba le invita a aprovechar una oportunidad única para integrarse a nuestra comunidad, vivir con dignidad y ejercer actividades laborales de manera legal. A través de Dimas, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Este proceso estará disponible únicamente por un periodo limitado. Realice su trámite conforme a la ley y sin temor. Programe su cita hoy mismo y comience su proceso de regularización. Para más información, visite dimasaruba.aw. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como mais solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, afo. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais me se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tempo de esquina. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de septiembre se conmemora como el mes de tener un estilo de vida bien saludable. Sin embargo, distintos expertos analizan la importancia de tener un balance en la salud física, mental y emocional. Sin embargo, ¿cómo lograrlo y cómo llegar a esa estabilidad? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Si estamos bendecidos con la vida, el envejecimiento es algo a lo que todos nos enfrentaremos, pero mantenerse saludable con el paso del tiempo es algo que se inicia en nuestra juventud. Las elecciones que tomamos en nuestros 30, 40 y 50, por ejemplo, nos ayudan a envejecer realmente bien en nuestros 60, 70 y 80. El doctor Chirag Panchal del Orlando Health dice que la primera clave para permanecer saludables con los años es la nutrición. Mantener una dieta saludable y balanceada. Lo siguiente, mantener su cuerpo activo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, indican que los adultos mayores necesitan en promedio a la semana unos 150 minutos de actividad de intensidad moderada y 2 días de ejercicios para fortalecer los músculos.
En tercer lugar, Panchal dice que mantenga su cerebro estimulado y activo, y eso significa que tenga un sueño adecuado de entre 7 a 9 horas en la noche. Cuarto, cuide su salud emocional. Panchal recomienda que usted mismo esté pendiente de su estado de ánimo, practique la gratitud y la conciencia plena para que logre una actitud positiva. Quinto, manténgase conectado con otros, relaciónese con otras personas para evitar sentirse solo o aislado. Sexto, prevenga lastimarse. Panchal dice que las caídas son la principal causa de lesiones y discapacidad en los adultos mayores. Los entrenamientos de balance y fuerza pueden ayudar a mantener la salud ósea. Adicionalmente, retire de su casa cualquier objeto con el que pueda tropezarse, como cables sueltos, y use calzado adecuado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de esta joven que estaba protestando pro-Palestina y allí decidió coquetear en contra de las autoridades, en este caso del SMAT, que estaba reteniendo la protesta. En un mundo en donde las protestas se tiñen de fervor y consignas políticas, un suceso inesperado y aparentemente trivial capturó la atención global, ofreciendo una instantánea peculiar de la interacción humana en medio del conflicto. Según lo que explicaron durante estas imágenes, se puede ver a una joven que está realizando una protesta. Allí se le ve también, se muestra a la mujer mirando fijamente al uniformado, dirigiéndole algunas palabras y sellando el intercambio con un guiño y una sonrisa. Mientras de fondo resonaban con fuerza los cánticos "Que viva Aloita". Allí la reacción del policía no fue de indiferencia. Él también respondió con sonrisas, aunque ambos mantuvieron sus posiciones sin mediar conversación verbal y la manifestante continuó con sus proclamas a favor de Palestina. Este episodio ha desatado un torbellino de comentarios y opiniones encontradas en las redes sociales. Algunos internautas plantearon la reflexión de que si el escenario hubiese sido inverso, un agente coqueteando con una manifestante podría haberse interpretado como agresión sexual o violencia de género. Por otra parte, desestimaron la idea de que se tratara de un coqueteo genuino. La controversia escaló con comentarios que tildaron el acto de mujer como irrespetuoso. Y nuestro recomendado del día viene por parte de un gran producto presentado por Compra conocido como Down Intense. Bem-vindo a Chance Supermarket. Agora se lança nos Down Intense Promotion Tour. Nós te invitamos para elevar a Blondie Experience com Downy Intense Fabric Softener e ganha prêmio instantâneo. Transformar a laundry routine com just cap Downy Intense Fabric Softener e viva uma experiência única. Pronto, nós estamos a um supermarket cerca de você. Digita Facebook page de compra LTD e check out schedule completo. Join-nos, compra produto na Downy e recebe prêmio instantâneo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes, como siempre, por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.